Hola amigos, en esta oportunidad vamos a realizar el flujo de creación de usuarios en Moodle a través de su API. Previamente ya se ha configurado los servicios y se ha agregado las funciones que se va a usar. Asimismo, ya se ha generado el token en Moodle, lo cual nos permitirá hacer las peticiones a los servicios que hemos configurado. Según la documentación del Moodle, la función que debemos usar es esta de acá, ¿no? Core User Create Users, lo cual tiene una estructura de parámetros que recibe una lista de objetos. Y ese objeto tiene esta estructura y la mayoría de ellos son opcionales y existe solo 4 parámetros que son obligatorios. Los parámetros obligatorios son username, first name, last name y email. Para esta ocasión usaremos el protocolo REST y el verbo POST, lo cual tenía la siguiente estructura: un arreglo de usuarios y tenía las siguientes propiedades. Y como respuesta de esta función, en caso sea exitoso, nos devolverá una lista de objetos y ese objeto tendrá dos propiedades, ID y username. En caso exista algún error, nos devolverá la siguiente estructura. La petición a dicho endpoint lo realizaremos con Net8, C# y con la ayuda de HTTP Client, para lo cual voy a crear un proyecto simple, que en este caso será una aplicación de consola, y colocaré Moodle API y le doy siguiente. Con Net8, como les venía mencionando, en mi caso ya tengo configurado el token y lo colocaré por este lado. Asimismo colocaré la ruta del API de Moodle, para lo cual debo copiar esta primera ruta y luego colocar lo siguiente y copio el token. Ahora vamos a agregar un método para crear el usuario en Moodle. Recordemos que el API del Moodle, específicamente el de crear usuarios, tenía diferentes estructuras de respuesta. Por lo tanto, el método devolverá un object que puede ser nulo y pondré el nombre createUser y tendrá como parámetro el modelo de usuario según las propiedades de la documentación del Moodle. Entonces pondré por acá Moodle User y más abajo voy a crear un public class y coloco el mismo nombre. Según la documentación, teníamos 4 parámetros que eran obligatorios: el username, first name, last name y email. Y voy a agregar esas propiedades en mi clase Model User. Ahora debemos hacer la instancia del HTTP Client dentro del using. Y esta última parte ya no es necesario en las últimas versiones del .NET. Ahora voy a colocar la función que usaremos para crear el usuario en Moodle. Entonces voy a declarar un string y le colocaré función. Me dirijo a la documentación y voy a copiar esa función. Ahora vamos a armar la ruta de nuestro endpoint, lo cual tendrá la siguiente estructura. Primero colocamos la URL del Moodle, luego el token, después la función y por último le diremos que nos responda en formato JSON. Recordarles que Moodle no soporta cuerpos en formato JSON, por lo que debemos construir un cuerpo para que soporte en formato string. Para lo cual haré lo siguiente. En este primer parámetro en formato string, le enviaremos el cuerpo en formato string concatenando los parámetros según la documentación del Moodle. Como primer parámetro obligatorio teníamos el username, para lo cual vamos a la documentación y copiemos esta parte. Entonces coloco por este lado y le pasaré el valor de nuestro modelo. Concateno el siguiente parámetro, voy a copiar para los siguientes 3 parámetros. Para que el cuerpo se envíe de manera correcta en formato string, debemos colocar lo siguiente. Ahora dentro de un bloque try catch, voy a hacer la petición al endpoint de Moodle. Entonces coloco, como ya tenía instanciado nuestro HTTP client, pongo client y esta función es de tipo post
Por lo tanto, pondré post async. Recibe como parámetro la URL del endpoint y el cuerpo. Recordemos que el método post de HTTP client es un método asíncrono. Por lo tanto, nosotros también debemos cambiar el método a asíncrono. Pero si quisiéramos que sea síncrono, al final le colocamos result. En mi caso voy a cambiar a método asíncrono, para lo cual voy a colocar el await y el task. Ahora voy a obtener el contenido. Después de obtener el contenido, tengo que devolver según la respuesta del API, que en este caso puede ser un objeto con ID y username cuando el usuario se ha creado de manera exitosa. También puede ser de la siguiente manera cuando ocurra algún error, en la cual teníamos esta respuesta. Entonces voy a hacer una validación y le diré si dentro del contenido exista el error code. Si eso pasa, vamos a retornar el error deserializado según la respuesta de Moodle, para lo cual voy a crear una clase llamada MoodleException, que tendrá las siguientes propiedades. Para deserializar el error a la clase que hemos creado, necesitamos una librería que convierte de JSON a una clase. Por lo tanto, vamos a agregar el paquete Nugget. Ahora sí colocamos JSON convert y esta respuesta será de tipo MoodleException. Ahora, si el usuario se ha creado de manera exitosa, también lo devolveremos en su formato, para lo cual haré lo siguiente. Recordemos que cuando el usuario se ha creado de manera exitosa, el API nos responde un arreglo de objetos, es decir, una lista de objetos. Por lo que al momento de hacer la deserialización del objeto, debo indicar que es un arreglo. Para lo cual crearé una clase que sea netamente la respuesta del usuario cuando se ha creado de manera exitosa. Entonces voy a colocar un public class Moodle create user response. Según la documentación, nos devolvía solo dos propiedades, el ID y el username. Ahora le pasamos la clase que hemos creado pero en este caso será un arreglo. En vez de devolver una lista, para este ejemplo voy a devolver el primer registro. Entonces le pondré un return de la lista, el first or default. En caso no exista, le devolverá nulo. Ahora en el catch también se puede manejar de diferentes formas, pero para este ejemplo simplemente voy a retornar nulo. Ahora vamos a crear el modelo de usuario del Moodle User. Posterior a ello, vamos a ejecutar el método que hemos creado, lo cual nos devolvía un object que puede ser nulo. Era síncrono, por lo tanto, también cambiaré el nombre para hacer referencia a un método asíncrono. Y le pasamos el modelo. Y ya con esta respuesta puedes hacer las validaciones según tus necesidades. Por ejemplo, colocaré que el result, si es de tipo Moodle create user response, voy a imprimir por consola su ID. Y lo mismo en caso salga algún error. He colocado unos breakpoints para poder hacer el seguimiento. Voy a correr la aplicación. En este caso ha ocurrido algún error, por lo que va a entrar a la primera validación y me devolvió deserializado a MoodleException.
el error que aparece me parece que es por el parámetro createPassword. Por lo tanto, voy a agregar ese parámetro adicional y en el Moodle user pondré el createPassword igual a 1. Vuelvo a ejecutar y va a entrar a la primera validación y obtenemos el ID. El parámetro createPassword, según la documentación, es opcional, pero me parece que es por las versiones del Moodle. En algunas ocasiones sí funciona sin este parámetro, pero para esta oportunidad ha sido necesario agregarle como parámetro obligatorio.